Hola a todos. En este vídeo vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas inversas y algunas ecuaciones trigonométricas básicas. Para introducir esto, voy a poner un ejemplo de lo que es una función inversa. Imaginad que tenéis esta función. F de x es igual a x al cuadrado. La función inversa, y permitidme que abuse un poco del lenguaje y no sea preciso, sería la raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Porque cuando unimos las dos, usando la analogía que hemos usado en más de una ocasión, si dos funciones son como dos máquinas y en una entra un número, tenéis que en la primera entra x, esto es f de x, y por aquí sale x al cuadrado, que entra en la segunda función, y el resultado es x. Entonces, precisamente una función inversa es la que, cuando se compone con la función original, el resultado es la función identidad, es decir, el número que entra no cambia, es el mismo. Aquí hay imprecisiones, pero las vamos a ignorar por ahora. ¿Qué ocurre con las funciones trigonométricas? Pues las funciones trigonométricas, las tres principales, son el seno, el coseno y la tangente. Sabéis que podemos escribirlos también así. Son exactamente lo mismo, son equivalentes. Pues bien, una vez dicho esto, nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la función inversa del seno? La función inversa del seno es el arcoseno, que se puede escribir así, así o así o así. No es, por cierto, la única lista de maneras posibles de escribir esto. El arco coseno, fijaos que tiene dos Cs. Se puede escribir así o se puede escribir así. Y la arcotangente la podemos escribir así, así o así o así. Decía que hay otras maneras. Por ejemplo, en algunos lenguajes de programación lo que tenéis es que se escribe asín y a veces fuera de la programación también se usa esa forma de escribirlo. Nosotros en clase vamos a utilizar principalmente estas fórmulas, estas formas de expresarlo, pero es importante que conozcáis estas, primero porque -1 ahí significa función inversa, y segundo, porque en vuestras calculadoras científicas hay una tecla, que es la tecla seno, que tiene encima este signo. Eso en la mayoría de los modelos que encontráis en institutos. Y lo mismo ocurre con el coseno y con la tangente. Es decir, las funciones inversas aparecen con esta notación. Lo voy a señalar aquí. Eso en calculadoras. Y hemos dicho que nosotros vamos a preferir cualquiera de estas que tenéis aquí. Vamos a ver un ejemplo de funcionamiento de esto. Bien,
Imaginad que os dicen lo siguiente, os dicen que el seno de alfa es igual a 1/2. Y además os dicen que alfa pertenece al primer cuadrante. Es decir, a los ángulos comprendidos entre 0 grados y 90 grados, lo que es lo mismo, entre 0 y pi medios. Para despejar el seno tenemos que hacer la función inversa, es decir, el arcoseno. Y ahora tenemos que pensar si es alguno de los valores que conocemos de la tabla de valores habitual que siempre hemos visto en clase. Sabemos que para los ángulos más comunes tenemos 0, 30, 45, 60 y 90. El seno, que es el único que voy a escribir ahora, es o raíz de 0 entre 2, o raíz de 1 entre 2, o raíz de 2 entre 2. Recordad que el 2 que está abajo dividiendo no está dentro de la raíz, está fuera de ella. Bien, y sabéis que esto es realmente 0, y esto es 1, y esto es 1/2. Eso quiere decir que ya tenemos un ángulo. El ángulo, por lo tanto, es, lo voy a marcar, este de aquí. Vamos a marcarlo mejor así. Es ese el ángulo, es esto de aquí, y corresponde precisamente a 30. Entonces, tenemos simplemente que alfa es igual a 30 grados. Es decir, es igual a esto. Pero hay un problema. El problema es el siguiente. Alfa, efectivamente, es 30 grados, pero puede ser también más 360, más 720, más, etcétera. Y también menos. Es decir, no hay una sola solución, hay varias. Y por lo tanto, tenemos que escribir un conjunto de soluciones. Esta sería la solución. Fijaos que nos dicen que está en el primer cuadrante. Entonces, automáticamente la única solución es esta que hemos encontrado. Vamos a ver qué ocurre si tenemos algo muy similar. Tenemos el seno de alfa es igual a menos 1/2 y nos dicen que alfa pertenece al tercer cuadrante. El tercer cuadrante sabemos que es el que va desde 180 grados hasta 270 grados, o lo que es lo mismo, desde pi hasta 3 pi medios radianes. Ese es el tercer cuadrante. Lo contrario es el arcoseno de menos 1/2. Entonces ahora nos fijamos en un detalle, y es que es exactamente el mismo valor que teníamos antes. Entonces debería ser 30, pero 30 no pertenece a ese cuadrante. Fijaos en el signo menos y fijaos en el cuadrante. El cuadrante es este, ese es el tercer cuadrante, y eso quiere decir que tiene que estar aquí. Y claro, para que sea exactamente menos 1, menos 1/2, mejor dicho, tiene que ser eso, esa parte que tenéis ahí, eso es menos 1/2. Claro, entonces es fácil darse cuenta de que esto es 30 y esto de aquí es 180. Por lo tanto, tenemos que alfa tiene que ser necesariamente 30 grados más 180 más todas las soluciones que se obtienen dando vueltas alrededor, que se escriben así.
Por supuesto, esto equivale a decir que tenemos 210 grados más 360 por K, donde K pertenece a Z. Vamos a ver otro ejemplo más, ahora con el coseno. Imaginad que tenemos que el coseno de beta es igual, por ejemplo, a menos raíz de 3 partido 2, y nos dicen que beta pertenece al segundo cuadrante, es decir, a los números que están entre 180 grados y, perdón, entre 90 y 180. 90 y 180 grados, es decir, entre pi medios y pi radianes. Claro, si hacemos la tabla para el coseno, es decir, 0, 30, 45, 60 y 90, voy a escribir beta, tenemos 0, 30, 45, 60, 90. Precisamente el coseno va al contrario que el seno. Lo podemos escribir así. Perdonad, esto es 2, esto es 2 y esto es 2. Y entonces nos damos cuenta, nos percatamos de que esto que tenéis aquí es esto que tenéis aquí. En el momento en el que es así, que tenéis esto, salvo por el signo, decís, bien, debería ser 30 el ángulo, pero no lo es porque 30 está en el primer cuadrante y estamos hablando del segundo cuadrante. El segundo cuadrante es este. En el segundo cuadrante lo que tenéis es que el ángulo debe ser esto de aquí y lo que estamos buscando, que es el coseno, es esto de aquí. Es decir, estamos buscando esta parte que tenéis aquí. Eso es el coseno. Pero, por razones similares a las que tenemos antes, esto tiene que ser 30. Y esto que tenéis aquí es el ángulo beta. Claro, el ángulo completo es un ángulo llano, es decir, 180, por lo tanto, beta tiene que ser 180 menos 30. Por lo tanto, tenemos que cuando hacemos que beta es el arco coseno de este número, el resultado es el que obtenemos aquí, 180 grados menos 30, más todas las vueltas que queramos dar, donde K pertenece a los números enteros, es decir, 0, 1, 2, 3, pero también menos 1, menos 2, menos 3, y eso lo podemos escribir así. Por supuesto, aquí estoy escribiendo todo en grados, pero se puede escribir en radianes. No hay ningún problema en hacerlo así. Lo que acabamos de hacer realmente es resolver varias ecuaciones trigonométricas. Ahora he puesto B, perdonad, eso debería ser C. Este es C, este es C. Y ahora deberíamos intentar resolver esta. Vamos a decir que el coseno de alfa es 3. Automáticamente deberían saltar todas las alarmas. El coseno siempre está entre menos 1 y 1. Sabéis que esto lo escribís normalmente así.
en clases en eslovaco, en clases en español preferimos esta notación. El coseno siempre está entre esos dos números, está en ese intervalo, está dentro de ese intervalo. Entonces, no tiene solución. No existe un ángulo alfa cuyo coseno es 3. No lo tenemos. En un próximo vídeo seguiremos viendo cómo se resuelven ecuaciones trigonométricas.